grazas a todas e a todos por estar hoxe aquí con nós. Grazas en especial aos novos alumnos desta cuarta edición do curso de especialización en responsabilidade e innovación social. Grazas pola confianza que supón depositar en nós a responsabilidade e a satisfacción de cooperar na vosa formación nun tema tan relevante hoxe en día e cada vez máis como é a responsabilidade social corporativa. Grazas, evidentemente, á vicerrectora de Responsabilidade Social e do campus de Ferrol polo apoio constante e polo que representa de apoio ao equipo de goberno da Universidade da Coruña ao labor do Consello Social, o labor desta cátedra Inditex UDC de Responsabilidade Social e de apoio, eso moi importante, do compromiso que representa coa responsabilidade social universitaria, a responsabilidade social da institución. Grazas, evidentemente, a esta Facultade de Economía e Empresa, ao seu decano, Anxo Calvo, porque é a que alberga e apoia constantemente a Cátedra de Responsabilidade Social. Sin ese apoio non poderíamos desenvolver a nosa actividade. E grazas, evidentemente, ao conferenciante que temos hoxe neste acto de apertura, a Daniel Villanueva, director xerente da Fundación Entreculturas, que prácticamente recén estrea o cargo e vai ser un dos primeiros actos na súa nova responsabilidade de director xeral da Fundación da ONG de Desenvolvemento da Compañía de Jesús dos Jesuítas. Ten agora a palabra doña Marta Rey García, directora da Cátedra Inditex UDC de Responsabilidade Social. Ela é a responsable do traballo que se fai aquí. Moitas grazas, Marta, parabéns polo teu labor. Cando queiras, escoitamos. Moitas grazas. Este título propio que hoy aperturamos, aunque comenzó su andadura ya la semana pasada, y que llamamos CERIS, Curso de Especialización en Responsabilidad e Innovación Social, construye sobre 3 ya ediciones anteriores del posgrado de esta cátedra y construye sobre todo sobre una red constituida ya por 102 antiguos alumnos que muchos de vosotros os mantenéis vinculados a la cátedra por múltiples vías, ¿no? A través del grupo que tenemos en LinkedIn, de la participación en actividades divulgativas como estas conferencias en abierto, de la impartición de sesiones clínicas dentro del posgrado, de la labor que muchos hacéis como tutores, como mentores del proyecto práctico, del propio equipo de la Secretaría Técnica de la Cátedra o de vuestra participación en las sesiones de networking que hemos ido haciendo. Por lo tanto, mi brevísima intervención no puede sino comenzar agradeciéndoos a todos, los 102 alumnos, los presentes y los ausentes, vuestro compromiso a lo largo de estos años, porque al final está claro que los alumnos de la cátedra son la única y principal razón de ser de la cátedra. Por supuesto, tengo que aprovechar para agradecer públicamente a los 32 nuevos alumnos que acabáis de empezar el curso vuestra confianza en un proyecto que quiero pensar que es un buen ejemplo de colaboración entre la universidad y la empresa y confianza que, desde luego, esperamos no defraudar en ningún momento. En este año de consolidación de esta iniciativa formativa, es para mí obligado también, y aún a riesgo de repetir al presidente del Consejo Social, agradecer por descontado al equipo rectoral de esta universidad, aquí representado por la vicerrectora, su apoyo institucional, su apoyo académico, logístico, por supuesto, también a esta cátedra, materializado en el apoyo de la facultad representada por su decano. Gracias, desde luego, a todos ellos. Se trata de un apoyo, como decía, un proyecto de colaboración entre la universidad y la empresa que nació, todo hay que decirlo y es necesario recordarlo, de la iniciativa del Consejo Social de esta universidad. De manera que agradecerte, Antonio, agradecer al presidente del Consejo Social su aliento, su motivación y su entrega siempre. Por supuesto, debo agradecer al Grupo Inditex su generosidad. Sin su apoyo económico, financiando todas las actividades de esta cátedra, desde luego no estaríamos aquí. Y lo que es más importante, sin su voluntad decidida de impulsar la responsabilidad social
en todos los ámbitos. Se implican además también, y quiero decirlo, colaborando con conferencias como esta y con sesiones docentes dentro del posgrado. Recordar también que sin las personas que componen el equipo de la Secretaría Técnica de la Cátedra y del Consejo Social, pues esta singladura de 4 años ya pues hubiese sido materialmente imposible. Gracias a Jesús Expósito, que hoy no puede acompañarnos, gracias por supuesto a Noelia Salido y a Ana Felgueiras. Por último, decir que para mí es un privilegio, porque es muy simbólico y es muy significativo, contar hoy con Daniel Villanueva, no solo por elementos obvios, ¿no?, como su calidad personal, profesional, por el alcance ético y por el alcance global y espiritual de la organización a la que representa, sino también porque se ha atrevido a enganchar 2 conceptos que para esta cátedra son claves, ¿no?, que son corresponsabilidad y frontera. Me gustó muchísimo cuando comentó que hablaría de corresponsabilidad, porque esa es lógicamente la única vía, ¿no?, la única vía para construir una sociedad más justa para todos, la única vía también para conseguir un desarrollo económico más sostenible en lo medioambiental y también en lo social. Y frontera porque en esta cátedra, tal como entendemos la responsabilidad de la innovación sociales, nuestro deber es, con esos conceptos y con esas prácticas, por supuesto, intentar llegar pues, a donde no llega la legislación, intentar llegar a donde no llegan decisiones más tácticas, más basadas pues, en consideraciones de corto plazo, intentar llegar más allá de los modos de hacer en los que todos, personas y organizaciones, nos acomodamos, porque es pues, inevitable, ¿no?, con independencia de que resulten buenas o no. Por lo tanto, creemos desde la cátedra que responsabilidad e innovación social son buenas y son necesarias para explorar desde la ética y al mismo tiempo asumiendo que vivimos en un mundo enormemente complejo, ¿no?, pues esas nuevas maneras de hacer que necesitamos, esos nuevos modos de ser y de estar y de hacer, que espero que los alumnos de este recién empezado CERIS pues podáis ir conociendo y sobre todo aplicando. Muchas gracias. Moitas grazas, Marta. Ten a palabra Anxo Calvo Silvosa. Moitas gracias, señor presidente. Eu tamén quería comezar a miña breve intervención pois cun conxunto de agradecementos. Eu vou, por suposto, comezar ao relator que temos hoxe aquí na nosa facultade. Para nós é unha honra poder recibir, escoitar e logo de partir con Daniel Villanueva, un referente a súa organización, un referente en todo o que é, como dicía Marta, a fronteira, o diálogo, a integración. E desde ese punto de vista, a miña primeira idea sería que pouco a pouco a iniciativa que pon en marcha o Consello Social, tamén organizada pola profesora Marta Rey, a Secretaría Técnica do curso e, por suposto, a Secretaría Técnica do Consello Social, pois vai facendo desta facultade pouco a pouco un referente no que é a formación en responsabilidade social, pero tamén un referente no que é a creación e a divulgación do pensamento neste ámbito tan importante. Un ámbito onde, sobre todo, como tamén dicía Marta agora, se manifesta que a sociedade non é simple, unha sociedade complexa, unha sociedade dinámica, unha sociedade que está en constante cambio e que eses cambios afectan o mundo da empresa, pero tamén o mundo da academia. Entón, desde o mundo da empresa, desde o mundo da academia, desde a sociedade en definitiva, nós, como Facultade de Economía e Empresa, queremos estar presente nese novo pensamento, nese diálogo que se está a abrir entre distintas maneiras de afrontar a realidade empresarial e non só esta, sino tamén o conxunto da sociedade. Unha das cuestións que eu salientaría de como está concibida esta cátedra ou este curso, porque agora xa non é o que era as edicións pasadas, isto vai medrando, isto vai collendo máis dimensión académica tamén, por suposto, é a pluralidade e a capacidade que temos aquí para integrar puntos de vista e para recibir e acoller distintos pareceres sobre o que está acontecendo. A mí me parece o máis importante de todo, desde o meu punto de vista como decano, é que se hai unha iniciativa na facultade onde se plasma o debate, a confrontación de ideas, o pensamento de profundidade, o pensamento de nivel, pode ser precisamente esta iniciativa que hoxe nos congrega neste salón de graos. Entón, desde este punto de vista, non podo facer máis que felicitarme como
persoa que acolle na posibilidade non humilde que temos neste centro, pois este conxunto de actividades, que non é únicamente un curso, é un curso e unha sucesión de eventos académicos, insisto, de primeiro nivel. A mí me parece outra cuestión relevante que esta iniciativa, esta cátedra, ten unha orientación ao estudante, porque a razón de ser, como comentaba agora a directora, é precisamente o estudantado, as persoas que queren formarse neste ámbito da práctica empresarial e do coñecemento, e aí acreditan os números. A convocatoria e como se está contestando esta convocatoria é un exemplo de éxito na Universidade da Coruña, pero tamén no conxunto da Universidade Galega Española, diría eu. Por que? Porque está moi orientado ao estudante, pero tamén está moi orientada á empresa. Ao final non se trata simplemente de facer un debate digamos, teórico, senón que este debate ten que trascender as paredes da nosa institución académica e chegar ao que é a empresa. E a mí me parece que pouco a pouco, na medida que os nosos estudantes se van integrando en empresas, se van tendo actividade profesional no mundo empresarial, van difundindo, van irradiando estas ideas que se empezan a expandir desde esta cátedra. E, en terceiro lugar, como non podía ser de outro xeito, o conxunto da sociedade. Nós estamos aquí, de alguma maneira, para transformar a sociedade, para facela mellor, para reformar a nosa sociedade, e a mí me parece que, desde este punto de vista, a responsabilidade social é unha ferramenta absolutamente eficaz para conseguir este cometido. Remato xa, pois, cos agradecementos, por suposto, ao Consello Social, representado polo seu presidente, á Universidade, pola súa vicerreitora, lóxicamente o equipo de organización do curso de especialización de responsabilidade social, representado por Marta, e, por suposto, o noso conferenciante de hoxe, o señor Daniel Villanueva. Moitas grazas. Moitísimas grazas, Anxo. Ten a palabra a vicerreitora de Responsabilidade Social do campus de Ferrol, Araceli Torres. Moitas grazas. Bo día. En primeiro lugar, eu quero mostrar o meu agrado por ser invitada a participar na sesión inaugural desta primeira edición deste curso de especialización en Responsabilidade Social e Innovación la Cátedra Inditex, Universidad da Coruña. De verdad que es una gran satisfacción, como vicerrectora encargada del área de responsabilidad social, comprobar que el acuerdo de colaboración firmado en el año 2010 entre la empresa Inditex y la Universidad de A Coruña, bajo la coordinación técnica del Consejo Social, en este acuerdo en el que ambas entidades se comprometían a poner en marcha acciones encaminadas a mejorar la estrategia de la UDC en este ámbito, en el ámbito de la responsabilidad social, se hace realidad con iniciativas como la que hoy se presenta y de la que ya son protagonistas más de los 100 estudiantes que participaron en las ediciones anteriores del curso de posgrado en responsabilidad social. Enhorabuena, pues, en mi nombre y en nombre de la Universidad de A Coruña, para sus organizadores, para el presidente y el secretario del Consejo Social, don Antonio Abril y don Jesús Expósito, y para la directora del curso, la profesora Marta Rey, y todos sus colaboradores. Les felicito por la calidad de esta oferta académica que se ve reflejada año a año en la valoración realizada por los egresados y en el interés, como decía también el decano de esta facultad, en el interés que esta convocatoria despierta cada año entre los posibles estudiantes. Este curso de posgrado, este año título propio de la Universidad de A Coruña, de formación específica en responsabilidad e innovación social, responde sin duda a los objetivos marcados para la cátedra Inditex UDC. Y, como no podía ser de otra forma, iniciativas como esta cuentan y contarán con el apoyo institucional de nuestra universidad. Deseo a todos los participantes en esta nueva edición que tengan un buen aprovechamiento de estos meses, que sin duda serán meses de mucho trabajo, pero tendrán la oportunidad de aprender con renombrados especialistas de los ámbitos profesional y académico. Y no quisiera terminar sin mostrar nuestro reconocimiento a Inditex por su inestimable colaboración con la universidad y, por supuesto, dar la bienvenida más afectuosa al conferenciante, don Daniel Villanueva, director general de la Fundación Entre Culturas, una organización no gubernamental para el desarrollo promovida por la Compañía de Jesús, con la que compartimos, entre otras muchas acciones, su defensa del acceso universal a la educación como medio de cambio social y su apuesta por la igualdad entre las mujeres y los hombres. Será para mí, y creo que no me equivoco si digo para todos y todas las que estamos hoy aquí, un privilegio poder escucharlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo por mi parte, pues reiterar un poco lo que dije antes.
Efectivamente, y enlazo con lo que acaba de decir la vicerrectora y lo suscribo plenamente, es una satisfacción para esta cátedra de Responsabilidad e Innovación Social tener hoy aquí a lo que yo denomino un profesional de la generosidad y de la solidaridad. En estas conferencias en régimen abierto, con las cuales tratamos de, además de cumplir las misiones de la cátedra, sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de los temas de la responsabilidad social en alguna de sus dimensiones, traemos a referentes de la sociedad civil que pueden ser representativos de nuestra idea de responsabilidad social en muy diferentes campos. El año pasado, por ejemplo, estuvo aquí el vicesecretario general de Industriol, la Federación Sindical Internacional. Hemos traído a representantes de las empresas, a referentes de la sociedad civil, del mundo de los negocios, del mundo de los despachos de abogados. Hemos traído a representantes de instituciones internacionales. Queremos, de alguna manera, reflejar la variedad del mundo. Y en este caso, tenemos aquí a un representante de una ONG no gubernamental para el desarrollo, que es el elemento de referencia de la Compañía de Jesús en el mundo de las entidades del tercer sector. Y efectivamente, si entramos en su página web, como ha dicho antes la vicerrectora, nos encontramos con algunas constantes en esa actividad. Y esas constantes son las ideas de cambio social, de justicia, de equidad, de igualdad y sobre todo de educación. Yo, que he sido alumno jesuita y mis hijos han sido alumnos jesuitas, lo comentaba ayer con Daniel, soy muy consciente de dos características de la Compañía de Jesús especialmente relevantes. Una, evidentemente, es el compromiso con la educación y otra es la internacionalidad, la internacionalización. Comentando el título de la conferencia ayer con Daniel, nos decía que él no va a hablar de fronteras en un sentido físico o literal, sino en un sentido metafórico o figurado. Yo creo que la Compañía de Jesús ha superado, ha roto muchas fronteras a lo largo de su historia. Y esto probablemente sea uno de sus grandes activos y probablemente, seguro que Daniel nos va a traspasar un poco algo de esa experiencia histórica para la satisfacción de todos los que estamos aquí. Y esta es una cátedra Inditex, UDC, de responsabilidad social. Y bueno, yo, para mi satisfacción y profesional y personal, he sido protagonista en alguna medida, humilde, pero en alguna medida, de la experiencia empresarial del Grupo Inditex. Y creo que también puedo decir, sin falsa humildad, que el Grupo Inditex también se ha caracterizado por superar muchas fronteras a lo largo de esa trayectoria. El 16 de noviembre del año 2001, el Grupo Inditex, y lo hice yo en su representación, firmó con la Fundación Entre Culturas, Fe y Alegría un convenio de cooperación. La empresa acababa de salir a bolsa, había empezado a cotizar en las bolsas de valores en mayo de ese año y estábamos empeñados, creíamos que teníamos que hacer un programa de responsabilidad social corporativa a la altura del modelo de negocio de la empresa. Y ese programa de responsabilidad social corporativa tenía que tener, evidentemente, una pata social. Y buscamos al que nos pareció el socio, entre comillas, más adecuado para desarrollar ese programa de acción social, porque éramos muy conscientes de que nosotros, y lo decíamos así, sabíamos hacer ropa, sabíamos hacer calzado, complementos de vestir, pero no sabíamos hacer acción social. Y, por tanto, necesitábamos el mejor socio posible para hacer la acción social que sintonizara con el modelo de negocio. Y buscamos a Entre Culturas, Fe y Alegría. Y firmamos este convenio de cooperación, lo firmó el predecesor de Daniel en el cargo de director general de la Fundación, Agustín Alonso, el padre Agustín Alonso, al que yo desde aquí quiero rendir homenaje, porque han sido 15 años de colaboración con el padre Agustín en el desarrollo del compromiso social del Grupo Inditex. Y en ese convenio, que yo hoy he releído, hacía mucho que no lo leía, pero hoy lo he releído con satisfacción, se dice, por ejemplo, que Inditex, Grupo Empresarial de Implantación Mundial, desea asumir su responsabilidad social corporativa para contribuir a mejorar las condiciones de vida en los colectivos con los que se relaciona y en los países en los que mantiene actividad en general. La responsabilidad social corporativa del Grupo Inditex considera especialmente relevante la cooperación al desarrollo. El desarrollo de su papel como actor del cambio social afecta a la totalidad de la comunidad empresarial del Grupo Inditex, directivos, personal contratado en el grupo, talleres externos, clientes, proveedores y accionistas. Consideran un tema relevante el trabajo en el campo de la cooperación al desarrollo.
Se hablaba después de Entre Cultura, Fe y Alegría, se reconocía pues que era una estructura internacional, que estaba en 14 países latinoamericanos, que atendía a más de 1 millón de beneficiarios, etcétera, etcétera, y al final, de alguna manera, pues se resumía esa voluntad de cooperación diciendo que en virtud de sus mutuos intereses y objetivos sociales, Inditex y Entre Culturas consideran conveniente establecer un marco de colaboración en el que se contribuya a la implantación y desarrollo de una política de responsabilidad social corporativa del Grupo Inditex y se contribuya a la promoción de la justicia. Es decir, yo no sé de qué nos va a hablar hoy de Daniel, pero esto yo creo que es una buena definición de corresponsabilidad, empresa, entidad del tercer sector por un fin de interés general. Y este convenio, que hoy nos suena normal, derribó fronteras, rompió fronteras, produjo una auténtica convulsión en la sociedad española y fue impugnado abiertamente por determinados sectores que consideraron un auténtico escándalo que una entidad del tercer sector firmara un convenio de cooperación con una empresa que obviamente se dedicaba pues, a ganar dinero y a desarrollar un modelo de negocio pues, con todas las connotaciones que cada uno quisiera apreciar o que cada uno quisiera valorar, entre las cuales había algunas evidentemente no muy respetuosas con la capacidad que hoy ya asumimos de que empresas españolas sean relevantes, sean un ejemplo de modelo de negocio a nivel mundial, porque evidentemente somos capaces, entre otras muchas cosas, de hacer eso. Hubo programas de televisión, programas de radio, es decir, al padre Agustín se le produjo una situación realmente incómoda y tuvimos que salir a defender un modelo de corresponsabilidad y un modelo de cooperación, no solo posible y lícito, sino además conveniente y necesario, porque era absolutamente lógico que una empresa, que obviamente es un modelo de negocio que tiene que crear valor de manera sostenible a medio y largo plazo, mediante la obtención de un beneficio, es una actividad absolutamente legítima y es legítimo que tenga una pata de compromiso social para fines de interés general. De la misma manera que era absolutamente lícito, legítimo, lógico y conveniente que una entidad del tercer sector firmara un convenio de cooperación con una empresa para prestarle su know-how, su capacidad de acción social al servicio de los fines de la empresa, que también son fines de interés general, como son la creación de empleo y el desarrollo económico y social. Esto hoy está asumido, pero este convenio derribó fronteras. Y yo que lo firmé, pues estoy especialmente orgulloso de esa relación con el grupo, con Entre Culturas, de haber firmado este convenio y de toda la actividad que se desarrolló después, porque Entre Culturas ha sido nuestro mejor compañero de viaje en el campo de la acción social a lo largo de estos 15 años de cotización en la Bolsa de Valores. Bueno, yo creo que es el momento de decir esto. Afortunadamente, y los alumnos lo insistimos mucho en el campo de la responsabilidad social, 15 años han sido una inmensidad, una auténtica revolución. No tiene nada que ver lo que hoy decimos que es y asumimos como responsabilidad social con lo que era hace 15 años. Y lo que pasó con este convenio pues es una buena prueba de ello. Afortunadamente, hoy esa asunción de corresponsabilidad entre entidades del tercer sector y entre empresas está plenamente asumida, plenamente aceptada y consideramos que es buena y que es conveniente para ambas partes y, por tanto, es buena para la sociedad y para el interés general. Ya sin más, yo le paso la palabra a Daniel Villanueva. Es jesuita, es ingeniero informático, licenciado en Teología por el Boston College, con especializaciones en ayuda humanitaria por la Fordham University y en liderazgo, innovación y gestión de organizaciones sin ánimo de lucro por el ESADE. Ha sido adjunto a la dirección de la Fundación de Entre Culturas desde el año 2012. Fue iniciador y delegado de Entre Culturas en Valladolid, coordinador del Departamento de África en Entre Culturas. Ha trabajado con Fe y Alegría en Perú y en el Servicio Jesuita Refugiados en Liberia y en Kenia. Los servicios jesuitas de ayuda a los refugiados en países africanos son una de las emblemáticas acciones sociales desarrolladas por una entidad en este momento en el mundo. Gran parte de su esfuerzo ha estado dedicado a la promoción del trabajo jesuita en redes internacionales y en el desarrollo del papel de la tecnología y de las comunicaciones como herramientas clave para el impacto global y la transformación social. Daniel, muchísimas gracias de nuevo por estar hoy con nosotros y te escuchamos. Muchísimas gracias, disculpa, a todos. Quería comenzar agradeciendo a esta cátedra y a los organizadores, a la Universidad de La Coruña, a Inditex, la invitación a venir a dialogar acá. Yo creo que para nosotros es un honor el poder estar en esta mesa, la verdad, para una organización como Entre Culturas y siempre hemos creído que en el diálogo con la academia
aprendemos todos, ¿no? Estamos normalmente metidos en las urgencias del día a día, como cualquier otra organización, ¿no? Y necesitamos de espacios como este. Así que cuando yo me planteaba qué valor añadido podría yo traer a esta cátedra en nombre de Entre Culturas, lo que pensaba era que podía ser bueno que tuviéramos un rato de diálogo, no tanto contaros qué es lo que hacemos, que yo creo que eso hay muchas ocasiones para ello, y además hemos hablado que a lo mejor hay posibilidad de participar en alguna de las clases posteriormente en la que podemos entrar a lo mejor a más detalle de proyectos, sino lo que me gustaría era como provocar de alguna forma un paso más en esta reflexión que Antonio ha ido haciendo sobre cuál ha sido nuestra relación con Inditex y cómo hemos ido aprendiendo también entre culturas lo que significa la colaboración con las empresas, ¿no? Hay algún antiguo también de Entre Culturas por aquí en el auditorio que seguro que recuerda las dificultades que tuvieron aquellos primeros tiempos, ¿no? Y cómo nos costó también al interno el ir haciendo este proceso que supone admitir que en un mundo globalizado donde existe unos flujos de capital y unas economías liberalizadas, por así decir, la empresa es un actor clave a la hora de diseñar el entramado social, ¿no? Y para nosotros eso es fundamental. Entonces ya lo veremos y yo creo que es el eje en el que quisiera hacer más énfasis nosotros no buscamos financiación, sino lo que buscamos son aliados estratégicos para la transformación social. Aquellas empresas que han querido sumarse a esa invitación, estamos haciendo cosas con ellos a distintos niveles, hay mucha oferta y os intentaré mostrar algunos de los ejemplos, pero en el fondo ese yo creo que es el mensaje más fuerte que quisiera enfatizar hoy, ¿no? Desde nuestra organización estamos absolutamente convencidos de que el ámbito público no es suficiente para el desarrollo y la transformación social y que igual que las entidades de la sociedad civil y el ámbito público estamos trabajando en ello, la empresa tiene un rol tanto o más importante que alguno de los otros actores, ¿no? Y en la medida en la que algunas de las empresas tienen mayor poder, tienen mayor responsabilidad, por lo tanto, a la hora de ser líderes y, digamos, ejemplificadores de la dirección que puede tomar la responsabilidad social hacia el futuro, ¿no? Por eso me gustaría comenzar como hacemos en muchas de las charlas que damos en colegios, muchas de las charlas que damos a equipos directivos o a profesores, con una diapositiva como esta, y quisiera preguntaros, siento si rompo un poco el protocolo, pero me gustaría preguntaros si alguien me puede explicar qué es lo que estáis viendo allí, ¿no? Pensad a ver cómo describiríais qué es lo que estamos viendo en esa fotografía. El tiempo que tenemos es muy breve, ¿eh? No quiero que nadie se ponga nervioso y de que no levantéis la mano todos a la vez, pero ¿alguien se anima a hacer una descripción en una sencilla frase? Un mapa, muy bien, bien, bien. El consumo, perfecto, perfecto. Pues yo creo que a medida que vamos avanzando puede que vayamos elaborando un poco más, ¿no? Porque la del mapa ha sido muy buena, pero estamos en una universidad, vamos a ver si elevamos. Cuando esto lo presentamos a chavales en colegios, los chavales lo primero que ven en este mapa es un tema de la luz, ¿no? Dicen una foto de noche, ¿no? Y ven un tema de luz y enseguida sale el tema de donde hay luz es donde hay gente, donde no hay luz no hay gente, un tema suelen hablar del desierto, ¿no? Sale enseguida el tema del Sáhara y en general hablamos de geografía y de distribución de población, ¿no? Si subimos el nivel un poco más y vamos a hablar con chavales un poco más adultos, jóvenes adultos del colegio, enseguida sale ya el tema, por ejemplo, de la energía, ¿no? Es decir, mira, donde hay luz es donde hay electricidad, es donde se están gastando recursos, puede salir un tema incluso de dónde vienen esos recursos, ¿no? Puede haber un tema de sostenibilidad del modelo económico, o sea, se puede elaborar un poco más el debate, ¿no? Si seguimos en un foro, por ejemplo, de profesores, ¿no? o un foro como este, a veces también el diálogo sube a otro nivel mayor, ¿no? Y empezamos a hablar que quizá donde hay luz es donde hay desarrollo, ¿no? Y donde no hay luz hay menos desarrollo. Y empezamos a hablar de que hay desigualdades en el mundo, quizá podemos incluso llegar a hablar de que hay gente que va caminando hacia la luz, ¿no? Y que hay cantidad de migraciones forzadas debido a desigualdades que existen hoy en día en el mundo. Y el diálogo puede llegar al nivel de empezar a dialogar sobre la justicia social o la injusticia del mundo, cuál es nuestro papel, etc. Y todavía
si le damos una vuelta más de tuerca a esta reflexión, que estoy seguro que si tuviéramos hoy 2 o 3 horas entre todos llegaríamos ahí, lo que estoy es ahorrando los pasos porque esto solo es un ejemplo, podríamos incluso llegar a entrar a un nivel filosófico, ¿no? Que es el que ayer tuvimos en la cena con Antonio Abril, en el que quizá llegaríamos a decir, bueno, en el fondo aquí estamos hablando de un mapa ontológico, ¿no? Sobre el ser. En el fondo lo que define la luz es aquello que conocemos, ¿no? Es aquello de lo que sabemos, es aquello a lo que miramos, ¿no? Y lo que no tiene luz son las zonas del mundo de las que apenas sabemos nada. Nunca miramos para ellas porque no están iluminadas realmente, no tenemos conocimiento y casi, si me permitís ser provocador, nos importan bastante poco, ¿no? Y este es la frontera a la que yo quisiera llevar el debate hoy en esta mañana, ¿no? Cuando puse lo de las fronteras, la verdad es que no quería ser provocador y que aquí viniera gente esperando que hablásemos de las fronteras geográficas o de derecho internacional y el papel de la empresa, sino más bien quisiera llevar la reflexión a este nivel de cómo hoy en el mundo hay muchos lugares en los cuales no hay ni interés, ni prioridad, ni estrategia, ni rentabilidad, ¿no? Cómo hay cantidad de espacios en el mundo, fronteras a las que normalmente no llegamos porque no sabemos, porque no interesa y porque para nadie va a ser, como digo, prioridad, rentabilidad o estratégico el trabajar en esas zonas, el invertir en esas zonas, el estar en esas zonas. Ese es el concepto de frontera al que yo quisiera que hoy pudiéramos referirnos, porque desde Entre Culturas estamos convencidos de que más allá del interés corporativo que puede haber en muchas de las dimensiones de la responsabilidad social empresarial y que evidentemente cubren el buen gobierno de la empresa y la relación, digamos, ética con todos los grupos de interés, más allá de la creación de valor compartido, allá donde una empresa está y tiene que, digamos, colaborar en el desarrollo de esa comunidad para que también la propia labor empresarial se pueda desarrollar con normalidad y con éxito, más allá de eso hay fronteras en las que no hay interés, en las que no hay estrategia, en las que apenas hay motivos para ir a trabajar si no estamos hablando de justicia, de solidaridad y de opción por la gente más vulnerable, ¿no? Ahí es donde yo quisiera que nos llevase el debate, ¿de acuerdo? Por eso hablo de, la pregunta de fondo hoy va a ser, ¿tiene la empresa una responsabilidad junto con otros actores en esos espacios en los que ni siquiera la legalidad o en los que ni siquiera el interés corporativo nos va a llevar? Y desde ahí es donde yo quisiera que lanzaros la pregunta, que espero que podamos ir respondiendo, que podáis ir respondiendo durante el año, porque yo no tengo la respuesta. Lo que sí os puedo decir es que nosotros estamos trabajando allí y necesitamos que nos ayudéis a responder quién está con nosotros en esta tarea. Entre Culturas es una organización, lo digo rápidamente, ya nos lo han introducido, somos una organización de la Compañía de Jesús. Yo mismo soy jesuita, es una organización que trabaja en este momento estamos en 39 países trabajando. La ventaja que tiene Entre Culturas es que somos una organización en España, pero trabajamos y construimos sobre la red de organizaciones de la Compañía de Jesús que está presente. En este caso trabajamos en las dos grandes redes que tenemos. Una se llama Fe y Alegría, que es una federación internacional que tiene ya 60 años y que trabaja con más de 1,5 millones de alumnos en 20 países de Latinoamérica. Ha crecido desde el convenio que firmamos y que Antonio nos leía, ¿no? Entonces, para nosotros Fe y Alegría es la gran pata en el terreno, ¿no? Siempre trabajamos con contrapartes en terreno y siempre trabajamos siguiendo modelos muy similares que ahora os voy a mostrar, ¿no? Y la otra gran pata, básicamente más centrada en África, es el Servicio Jesuita Refugiados, que también ha salido referenciado en la presentación, que es un poco más joven, 35 años de trabajo, pero lo mismo, estamos ya casi en el 1 millón de beneficiarios trabajando en 60 países distintos, ¿no? Entre Culturas en concreto tenemos proyectos en esos 39 países que aparecen en el mapa y de eso estamos hablando cuando hablamos de proyectos de cooperación. Pero no solamente hacemos eso. Entre Culturas está presente en España en 27 delegaciones. Somos un grupo, nos definimos como una red de personas e instituciones por la transformación social a través de la educación. Por eso no concebimos nuestra labor solamente haciendo proyectos de desarrollo, sino también transformando personas y estructuras y sistemas aquí en España. Por eso tenemos hasta 500 voluntarios en toda España
trabajando con 700 centros educativos, intentando hacer que la gente nos acompañe en esta labor de transformación y que también nosotros, cada uno y cada una de nosotros, nos involucremos en un proceso de transformación que incluye también nuestra sociedad, nuestro barrio, nuestro centro educativo, etcétera, etcétera. Por eso hacemos cantidad de voluntariado internacional, porque creemos que estamos construyendo puentes entre sociedades, ¿no? Y que al final estamos generando un modelo de ciudadanía global que tiene que sentirse corresponsable con la realidad del mundo, ¿no? Incluido también estas fronteras de las que hablamos. Para nosotros la clave está en la educación. Ya lo han dicho, no creo que tenga que convenceros de qué importante es la educación hoy en la agenda del desarrollo. Está basado principalmente nuestra apuesta en el fundador de Fe y Alegría, que era José María Vélaz, y para él la clave era la mejor forma de contribuir al desarrollo de un país es elevando la calidad de la educación pública. Y esa es la intuición de fondo que nos lleva a todos a seguir trabajando desde entonces hasta hoy, 60 años más tarde, sigue siendo nuestra intuición. Y en el último discurso de Ban Ki-moon vuelve a reconocer lo mismo, cuál es la clave que es la educación como elemento, como catalizador para el desarrollo. Este es un tema que nadie ignora, que está en todas las agendas, el número de chavales que están sin escolarizar, el número de adolescentes que están sin poder acceder a una educación de calidad, y ese es el motor que nos lleva a nosotros a trabajar. Eran 58 millones, ayer acaban de publicar un nuevo informe, ya son 63 millones de niños, van mejorando las estadísticas, ¿no? Que no tienen acceso a la educación, y más de 250 millones sin acceso de calidad. Esto es lo que nos mueve. Este es el informe que acaban de sacar ayer desde UNESCO con estadísticas nuevas sobre niños y niñas fuera de la escuela. Sabéis que en el septiembre del 2015 la nueva Asamblea General de Naciones Unidas va a volver a definir los objetivos de desarrollo para los próximos 15 años, ¿no? Y están haciendo una encuesta mundial, algo sin precedentes, My World, no sé si seguro que estáis en el sector, habéis participado, y si no podéis buscarlo, aparece bien fácil en Internet. Ya dais más de 7 millones de votos en esa encuesta en la que se pide a la población que defina cuáles son las prioridades en la agenda, cuáles han de ser, y la buena educación es sin duda alguna la opción más votada, ¿no? Esto es una intuición que tenemos todos, ¿no? El último informe de UNESCO también se titula El desarrollo sostenible comienza por la educación, ¿no? El último informe del PNUD habla de sostener el progreso humano, reducir vulnerabilidades y construir resiliencia, ¿no? Y vuelve a hablar de la salud y de la educación como los elementos claves para lograr vencer las vulnerabilidades de la población, ¿no? Y construir capacidades. Nuestro eslogan es escuelas que cambian el mundo. Esto es lo que nos queremos. Estamos transformando el mundo a través de la educación. Y esta es nuestra forma, nuestro concepto, nuestro planteamiento de cambio social se basa absolutamente en intervenir, digamos, en el ciclo de la pobreza para lograr sacar a las personas de la pobreza y la exclusión a través del fomento de las capacidades individuales y de la sociedad y como colectivo para lograr entrar en accesos de dignidad y de futuro y de horizonte, ¿no? Rápidamente os narro un modelo de trabajo que solemos hacer, que lo hemos repetido miles de veces en toda Latinoamérica, ¿no? Esta es una barriada, una de las barriadas, digamos, de los barrios nuevos, jóvenes alrededor de Lima, en la que normalmente, pues, Fe y Alegría, lo que solemos hacer es identificar aquellas poblaciones o aquellos aspectos o lugares, perdón, de una población en los que no existe el acceso a la educación, ¿no? Otro de nuestros eslóganes es allá donde no llega el asfalto, ¿no? Estos eslóganes pueden tener 30 años, o sea, si alguno os suena un poco hortera es porque tienen muchísimos años. Tenemos una historia enorme, muy basada en educación popular, en la que utilizan muchísima pedagogía con las propias comunidades, y muchos de estos eslóganes nos los ha dado la gente, ¿no? Entonces vamos a barriadas como por ejemplo esta, en la que se detecta que no hay ninguna escuela, a lo mejor imaginaros en unos 6 kilómetros a la redonda, y entonces se detecta si la comunidad está interesada en tener una escuela. Lo que hace Fe y Alegría normalmente es empieza a trabajar con la comunidad para organizarse en torno a la petición oficial de una escuela al gobierno, en este caso sería al gobierno peruano, y lo que vamos haciendo mientras tanto es empezar a construir
con ellos, favorecemos el proceso con materiales sencillos y demás, y empezamos a construir una escuela como la que veis ahí. Siempre solemos empezar, a diferencia de los grandes programas así más anglosajones, nuestro planteamiento, muy latino por cierto, es empezar poco a poco y empezar desde abajo, ¿no? No esperamos las grandes donaciones ni las grandes fundaciones, sino lo que hacemos es, donde hace falta educación, comienza el proceso de enseñanza-aprendizaje con lo mínimo que haga falta, que en este caso, como veis, es un par de cajones, ¿no? Enormes. Fijaros además qué bonito que en medio de la barriada empieza a haber ya unas cajas que lo que dicen es: aquí se construirá el colegio Fe y Alegría número 76, ¿no? Este es el número 76 en Perú, ¿no? Cada país los va numerando y también vamos sabiendo así el número de colegios que se van construyendo, ¿no? El número 76 en Perú, ¿no? Y ya tenemos en medio de un barrio, empieza a haber una transformación muy basada, repito, en el concepto de educación popular, en el que la escuela es en el fondo el centro de la transformación comunitaria. No solamente un lugar donde se produce enseñanza, aprendizaje con los jóvenes, sino que se trabaja con las familias, con los padres y madres de alumnos, se trabaja con los distintos colectivos sociales que se dan en el barrio, y la escuela se convierte en el eje de transformación, digamos, social y cultural del entorno de la comunidad en la que se establece, ¿no? Y aquí veis el ejemplo, esta foto es una de mis favoritas, en la que hay una especie de explosión de color, de ilusión, de futuro, de horizonte, en mitad de una barriada donde antes se carecía incluso del espacio físico, sin estar hacinados, donde los niños pueden jugar, las familias se pueden reunir y los colectivos sociales pueden organizarse, ¿no? Poco a poco, con los años, normalmente Fe y Alegría, al ser un actor ya, digamos, en contacto con el Estado, del volumen que somos, que repito, estamos hablando de casi 2.000 centros educativos, ¿no? Una institución así puede dialogar con el gobierno. A la hora de nuestra gran apuesta siempre tenemos que conseguir que los gobiernos estén apoyando la financiación de los salarios de los profesores. Ninguna organización social hoy en día es capaz de sostener la educación. La educación no es sostenible per se, es un derecho, y creemos que efectivamente el ámbito público es el que tiene que ayudarnos a sostener a esos profesores. Pero Fe y Alegría lo que hace es, hace un pacto con el gobierno. Si tú me sostienes el salario de los profesores, Fe y Alegría está sosteniendo la calidad de la educación, la formación de esos profesores, las infraestructuras de esos colegios, ¿no? Y como veis, por ejemplo, aquí, este es el 57, tenemos un colegio ya que a lo mejor llevamos ya 10 años de trabajo en ese centro, se han ido logrando determinados proyectos con financiaciones, con trabajo también nuestro entre culturas, y siempre terminan en hierros hacia arriba, que en el fondo es también otra especie de símbolo tan bonito de Fe y Alegría, que es que ahí va a venir, algún día vendrá otro piso, ¿verdad? Y además vas allí, te hablan de cómo va a haber ahí un laboratorio, cómo va a haber ahí una sala de ordenadores, y no hay nada más que unos alambres, pero esta es parte de la idea de la educación popular, ir formulando, ir respondiendo a las necesidades que se van dando en la vida, ¿no? Y vamos acompañando el proceso, y de esta forma durante años hemos ido sembrando colegios Latinoamérica, literalmente sembrando colegios mastodónticos como este que está aquí, que estaba a unos 6 kilómetros de la cajita de maderas que os mostré al principio, ¿no? En el que ya se está dando, bueno, pues es un colegio normal. Normalmente siempre trabajamos con, como digo, parte de la red pública. Creemos que nuestra labor es incentivar y trabajar desde esa dimensión, que es la forma de ayudar al desarrollo del país, y de esta forma se va produciendo la magia, ¿no? En lugares más rurales no tenemos tanta infraestructura, tampoco hace falta, ¿no? Pero siempre tenemos espacios como estos que con toda dignidad y toda funcionalidad para que se produzca la enseñanza, ¿no? Estos son, cuando hablamos de unidades educativas, muchas veces hablamos de unidades pequeñitas también como esta. Y quería mostraros otro modelo distinto de intervención, que es lo que llamamos la educación en emergencias, que es otra de nuestras grandes apuestas, que está mucho más ligada o a emergencias humanitarias o temas naturales, por ejemplo en Haití, ¿no? O básicamente casi siempre que hacemos estas intervenciones es en África, en el entorno de la problemática de los refugiados y los desplazados, ¿no? En este caso estas fotos son de Goma, en el este de Congo, en la zona de North Kivu, donde, bueno, sabéis que hay este conflicto siempre del este de Congo, que se vuelve a reactivar más o menos, está activo ya, lleva como 20 años activo. Dicen que es la guerra que genera más muertes en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial.
y que normalmente en noviembre, diciembre esto vuelve a incentivarse, está muy ligada al acceso a los recursos minerales de esa zona. Bueno, podríamos hablar enormemente sobre el tema, ¿no? Pero a lo que voy es a que en estos entornos, en este caso es una tierra preciosa, la llaman la zona de los 1000 volcanes, es preciosa pero es terrible porque no hay quien haga nada con esa tierra, es todo lava volcánica, y ahí tenemos a miles y miles de desplazados que tienen que escapar de los ataques de la guerrilla de su propio país o de Ruanda, que es la que está, digamos, atacando, digamos, por esa zona, ¿no? Aquí en este entorno nosotros también defendemos, este es un gran debate que tenemos en el mundo humanitario, que organizaciones como la nuestra se empeñan en defender que la educación es también uno de los elementos clave en la respuesta rápida ante las emergencias, ¿no? En el mundo profesional de la ayuda a la emergencia no todo el mundo está de acuerdo en que la educación tiene que estar en el primer momento, igual que tiene que estar la seguridad, el acceso a salud, agua y saneamiento, ¿no? Hay mucha gente que defiende que no, que la educación no está en el mismo nivel. Organizaciones como la nuestra, nos basta una tienda para montar una escuela, ¿no? Y lo que decimos es que la educación en emergencias tiene un papel fundamental a la hora de restablecer la normalidad en la población que está sufriendo el trauma de la emergencia. Hay cantidad de ventajas, me encantaría dialogarlo con vosotros, ¿no? Pero repito que tenemos muy poco tiempo, pero fijaros lo que puede ser para un chaval en una situación como esta, viviendo en un campo de desplazados, con lo que supone de hacinamiento, de violencia, de desesperanza, poder tener un espacio como una escuela en el que se da cierta normalidad. Alguien puede escuchar otro discurso distinto en el que se pueden proyectar futuros de tu país si no estás en tu país, o de tu región si es que eres un desplazado, para poder imaginar otras formas de futuro, ¿no? Las mismas organizaciones de salud agradecen enormemente que estemos ahí porque pueden acceder a la población infantil en su conjunto para vacunaciones, temas de medicina. Está comprobadísimo que la escuela es una de las mejores herramientas en contra del abuso sexual en estas situaciones, en contra del reclutamiento de niños soldados en estas situaciones, ¿no? De golpe la escuela se convierte en un entorno seguro en el que los niños pueden escuchar y vivir una realidad distinta en mitad del desastre que supone un entorno de emergencia, ¿no? Ni que decir tiene el efecto que tienen las familias, la posibilidad de que los niños no estén todo el rato con ellos y poder dedicarse a otras tareas más ligadas al sostenimiento, a buscarse la vida, digamos, en estos entornos, ¿no? Este es el tipo de lugares en los que en cantidad de nuestro trabajo en educación en emergencia empezamos de esta manera. Cuando podemos intentamos ir siempre construyendo, en este caso son una de las fe y alegrías en Haití, intentamos ir haciendo algo cada vez más sólido, ¿no? Creemos que es importantísimo el entorno educativo, la dignidad del lugar, la calidad de la educación depende mucho también de la dignidad del entorno en el que se produce. Muchas veces por problemática con la población local no podemos construir escuelas en duro porque realmente estamos hablando de momentos o situaciones temporales, por lo tanto nos basta con hacer estructuras de madera. En cuanto podemos vamos a estructuras duras que normalmente las hacemos ya en conexión con la comunidad local para que queden establecidas ahí una vez que termine el periodo de emergencia. Estos son como dos modelos de trabajo que los repetimos continuamente, ¿no? Educación en las fronteras con los más vulnerables, educación muy basada en la colaboración con la comunidad y siempre intentando engancharnos a la estructura pública educativa, es nuestra única forma de asegurar la sostenibilidad de nuestra apuesta, ¿no? Y segundo, educación en emergencia, que lo que intenta en el fondo es responder, digamos, a una situación crítica, ojalá que sea solo temporal, aunque en muchos campos llevamos trabajando 20 años. Porque muchas de estas situaciones que dan origen al desplazamiento no están siendo resueltas, por lo tanto seguimos estando ahí, aunque en muchos casos el mundo del refugiado, y lo veremos ahora, ya no está en los campos, sino son refugiados urbanos que se mezclan con los flujos de migrantes y es mucho más difícil el acceso a los mismos, ¿no? Yo quisiera, de manera muy rápida, luego si tenemos tiempo al final, volvemos a ver a proyectos concretos, si no, solo quería daros como flashes de algunos de los proyectos. Muchísimos de nuestros proyectos están orientados a la capacitación y formación para el trabajo de colectivos vulnerables, ¿no? Esta foto en este caso es uno de los proyectos en Brasil, en el que en 5 barriadas distintas están identificados grupos de vulnerables que están siendo formados para su reinserción laboral. Otro de los grandes
novedades que está siendo nuevo de estos últimos años es el trabajo con niños adolescentes con discapacidad. Esta es una foto de este diciembre inaugurando una de las escuelas en Ecuador. También estamos trabajando en alguno de los campos, lo veremos luego. El tema de refugiados urbanos, como os decía, si hay 50 millones de personas desplazadas en el mundo, la mitad hoy en día ya no están en campos de refugiados, ¿no? Están mezclados con los flujos de migrantes en las ciudades y se hace súper difícil acceder porque ya no se puede, digamos, no tiene sentido el construir una escuela o acceder porque están metidos con la población. El problema que hay es la violación de los derechos a los que están sometidos, los procesos de xenofobia, la desprotección absoluta que tiene esta población mezclada con el resto de los locales, ¿no? En ese caso tenemos bastantes programas ya en Kampala, en Uganda, estamos en Nairobi y en Sudáfrica, en Johannesburgo y en Pretoria, trabajando en lo que es identificación de los refugiados, seguimiento de los casos, formación en derechos, asesoría legal, denuncia de violaciones de los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Este es uno de los casos. Olango, estas fotos que os estoy poniendo, muchas de ellas las he hecho yo mismo, sobre todo las de África, que se me va el corazón ahí porque es en lo que he estado trabajando los últimos años. Este chaval Olango es de Etiopía y tenía un disparo en la espalda y había quedado parapléjico. Y él me pidió, por favor, saca esta foto y habla de mí cuando hables a la gente, ¿no? Si no, normalmente no hacemos fotos tan crudas de personas en concreto, intentamos evitar esa personificación, pero en este caso me siento como responsable con él de seguir contando su historia, porque él sigue viviendo en esto que es un cubículo, que era su casa, y aquí a la izquierda tenéis el equipo de asistencia psicosocial del JRS, que es con quien trabajamos en estas zonas, que sigue visitando a Olango cada 15 días para seguir su caso, defenderlo ante las autoridades y asegurar que de alguna manera va obteniendo acceso a recursos que de otra manera sería imposible, ¿no? Este es otro tipo de proyecto. En México, sabéis que en México hay uno de los grandes flujos migratorios, de los más importantes del mundo. Hablan de que en el año 1 millón de mexicanos y casi 300.000 centroamericanos están cruzando hacia Estados Unidos. De nuevo, ¿no? el famoso tren de la bestia, en el que cantidad de migrantes están intentando acceder a un futuro más digno. Existe una red de albergues en todo el corredor migratorio que intentan hacer seguimiento, que intentamos tener una base de datos en las que se permita registrar al menos la gente que está pasando por ahí para que nos permita, por ejemplo, denunciar más de 10.000 secuestros y desapariciones que se producen en ese periodo de enorme vulnerabilidad en el que alguien está migrando forzadamente, digamos, hacia Estados Unidos, ¿no? Hay una labor enorme de atención sanitaria, de asesoría legal también, de prevención frente a riesgos propios del proyecto migratorio de cada individuo, ¿no? Y ahí estamos también acompañando a estos migrantes. Lo mismo estamos haciendo en la frontera entre Zimbabue y Sudáfrica, que ocurre una situación parecida, ¿no? De este proyecto, por ejemplo, hay una exposición ahora móvil en España que se llama Somos Migrantes, podéis verlo en internet, somosmigrantesexposición.org, que justo narra el trabajo que tenemos en ese corredor migratorio. Y aquí tenéis otro ejemplo en Kakuma, al noroeste de Kenia. Aquí este es mi favorito porque allí estuve 6 meses trabajando en este campo. Cuando uno estudia en ayuda humanitaria a campos de refugiados, te dicen que más o menos suele 20.000 personas, es como el modelo habitual para que sea gestionable, ¿no? Cuando estuve aquí éramos 95.000 personas en esta esquina de Kenia con Sur Sudán y con Etiopía, ¿no? En ese entorno hay muchísimas necesidades, ¿no? Hay necesidades de seguridad, necesidades de higiene, necesidades de salud. Pero nosotros lo que hacemos, que es lo que siempre hacemos, es al final todo lo relacionado con educación y en este caso con atención a la población vulnerable, ¿no? Tenemos un centro de seguridad, 4 centros de los Safe Haven, en los que mujeres, en el momento que ocurre el maltrato, podemos sacar a la mujer del entorno donde se ha producido el maltrato y tenerla hasta que se soluciona con Naciones Unidas su caso. Suelen pasar ahí como 4 o 5 días que eran críticos para los casos, ¿no? Entonces nosotros nos encargamos de esos centros, o por ejemplo de acompañar. Tenemos 4 haritas en las que se recibe a cualquier
cualquier persona, cualquier refugiado que quiera buscar counsel, en este caso un acompañamiento para lo que es el tratamiento postraumático de las situaciones que han vivido o están viviendo. Tenemos centros de cuidado de día, como veis en el fondo, para niños y niñas con discapacidades. Otro de los grandes descubrimientos es qué ocurre con las personas con discapacidad en estos entornos de máxima vulnerabilidad, ¿no? Y, por ejemplo, veíamos que muchos de ellos estaban todo el día metidos en la choza porque no sabían cómo trabajar con estos niños y niñas, ¿no? Y los centros de cuidado de día se convirtieron en una solución en la que, al menos durante el día, estos niños y niñas están con tutores especializados en trabajo con niños con discapacidad y además con una alimentación suficiente para su edad y su desarrollo, ¿no? Y también en este campo en concreto hay un proyecto muy interesante que es toda la formación a distancia de educación terciaria, ¿no? Es otra de las grandes capacidades del mundo de la Compañía de Jesús, son las universidades, y gracias a la tecnología, empezamos a ofrecer a refugiados, durante el tiempo de refugio, pueden estudiar carreras con títulos de universidades nuestras, en este caso normalmente en Estados Unidos, que permiten convalidar el título en el país en donde se estén impartiendo estas clases, ¿no? Eso es una novedad también de estos últimos años, y hay otra gran parte de nuestro trabajo es ayudar a las niñas, sobre todo niñas en edad de máxima vulnerabilidad en torno a la secundaria, sacar a las niñas del campo y enviarlas a escuelas, boarding schools fuera del campo, en el que puedan hacer la secundaria fuera de ese entorno de máximo peligro, como imagináis, para una niña de esa edad, fuera del entorno de amenaza, ¿no? Yo no sé si vais viendo que lo que estoy intentando como mandar el mensaje es: existen muchas formas de afrontar la ayuda humanitaria, por ejemplo, ¿no? Y existen muchas formas de enfocar la cooperación al desarrollo, ¿no? Y nosotros, Entre Culturas, la compañía, la gente que está con nosotros también, hemos hecho una opción por hacerla de una determinada manera, ¿no? Yo no sé si veis un patrón que se repite en todos estos casos que os he ido contando, ¿no? Que podríamos estar hasta el infinito hablando de ellos, ¿no? Pero hay un patrón que intentamos que sea la esencia, la clave de nuestra intervención, ¿no? Y si me permitís que cite a San Ignacio, sé que esto no es muy propio de un entorno así, pero es verdad, en las Constituciones, nuestro fundador de la Compañía de Jesús, cuando dice qué criterios tienen que usar los jesuitas para decidir dónde ir, lo que dice San Ignacio es que hay que ir allá donde haya más necesidad, que hay que ir allí donde se ha logrado el bien más universal, donde las necesidades de la gente no están siendo respondidas y donde hay una especial contribución que hacer, ¿no? Y esto, en secular, digamos, es lo que han sido nuestros criterios de actuación desde el comienzo en todas estas redes de trabajo social y educativo, ¿no? De hecho, hoy en día todavía los criterios que nos rigen a organizaciones como Entre Culturas es ir allí donde hay más necesidad, allí donde se consiga un bien más universal, necesidades que no haya nadie más que esté cubriendo, donde podamos hacer una contribución por nuestra experiencia, de ahí que nos apoyemos casi siempre en el mundo educativo, y donde se pueda dar un efecto multiplicador, ¿no? Y por ahí buscamos, en ese caso, la sostenibilidad, la formación de profesores, lograr generar cadenas de cambio que se puedan multiplicar a su vez, ¿no? Bueno, esto, que queda muy bien contarlo así, es súper difícil de explicar en el mundo humanitario o en el mundo de la cooperación, ¿no? Porque lo que os decía al principio, y aquí viene un poco pues mi pregunta dura, ¿no? Esto es muy difícil de contar a alguien que no entiende a lo mejor que en el fondo no nos estamos dirigiendo por criterios de sostenibilidad. No es necesario. Muchos de los proyectos que habéis visto, no sé si les veis el ángulo, pero no son necesariamente sostenibles, ¿no? Cuando estaban cerrando, cuando se empezó a solucionar, después de que volviera a estallar el problema de Sudán del Sur, que era cuando yo estuve trabajando allí, empezaban a repatriar a sursudaneses en Kakuma. Y Naciones Unidas, ACNUR, nos decía, por favor, fue terrible, iban bajando hasta las calorías diarias del Programa Mundial de Alimentos para obligar a la gente a ir retornando. Y en ese diálogo con las organizaciones nos iban diciendo: reducir vuestros servicios, por favor, para favorecer la vuelta, ¿no? Y nos decían a vosotros no, porque la gente con la que estáis trabajando no tiene nadie más con quien poder estar, ¿no? Y para mí, en ese momento, lo que me pareció simpático es como decir: mira qué manera más curiosa de reconocernos como los que estáis con la gente
con mayor vulnerabilidad dentro de una de las fronteras más claras de nuestro mundo, que son los refugiados, ¿no? Entonces, es muy difícil cuando no nos estamos guiando por digamos, criterios cuantitativos, ¿no? No nos estamos guiando por criterios de sostenibilidad, es súper difícil explicar estos proyectos. Es muy complicado encontrar agentes, digamos, siguiendo criterios estándares, digamos, de profesionalidad. Es difícil de explicar la opción por los más pobres. Es difícil de explicar la opción por la vulnerabilidad. Es difícil de explicar lo que es la opción por el servicio, ¿no? Y este es el reto que yo quisiera que nos ayudarais a responder, ¿no? Porque nuestro criterio sigue siendo la población más vulnerable. Preferimos trabajar con niños y preferimos trabajar con mujeres, preferimos trabajar con gente con discapacidad, preferimos trabajar con desplazados y refugiados. Esa es nuestra opción, ¿no? Seguimos estando en las zonas donde hay más necesidad, seguimos en el este de Congo, estamos intentando no irnos de República Centroafricana, acompañamos a los desplazados del conflicto colombiano en Venezuela, en Ecuador, estamos en Sur Sudán en pleno conflicto para ver cómo se soluciona hemos estado, nos hemos ido, hemos vuelto en cuanto ha vuelto a encenderse el conflicto, seguimos en Sudáfrica, en las fronteras más complicadas. Estos son parte de nuestras opciones, ¿no? Buscamos una presencia estable y a largo plazo, no queremos acciones puntuales, sino que siempre intentamos trabajar y seguir estando en los lugares donde realmente conocemos y hemos estado durante años, y siempre trabajamos desde el principio de la subsidiariedad, que en el fondo lo que viene a decir es que el problema ha de ser respondido desde la instancia más cercana a la realidad a la que se quiere responder, ¿no? Por eso siempre funcionamos a través de redes. Siempre funcionamos confiando en el expertise y en la capacidad de la gente que está en el terreno y que ha estado y que va a seguir estando una vez que termine nuestra intervención. Esto sería como el reto más fuerte. Yo lo que quería simplemente, si tenemos todavía un poco de tiempo, muy bien. Pues yo quería como deciros, ¿no? Para nosotros la responsabilidad social empresarial se basa en que creemos de verdad que la vida tiene una dimensión ética y que toda acción, ya sea individual, ya sea institucional o sea como sociedad, que tiene unas consecuencias y está hecha desde cierta libertad y cierta opción, conlleva una responsabilidad, ¿no? Y tenemos una responsabilidad ética sobre nuestras acciones, ¿no? Y en ese sentido creemos que la empresa como institución tiene una responsabilidad sobre aquello que hace. Sobre todo, como decíamos al principio, a más responsabilidad, cuanto mayor poder social y económico tiene la empresa, ¿no? También nos apoyamos en nuestro concepto de responsabilidad social empresarial. Como decía al principio en la introducción, creemos que lo primero es resolver mis propios asuntos, ¿no? Creo que la empresa tiene que claramente tener resueltos el buen gobierno a todos los niveles, y tenemos que tener resueltos como empresa, digamos, todas mis relaciones con los grupos de interés con los que se produce, digamos, la acción empresarial, ¿no? Y hasta que eso no esté resuelto no tiene sentido hablar de más cosas, ¿no? Pero una vez que eso empieza a estar clarificado, como ocurre con muchísimas de nuestras empresas hoy en día, que gracias a Dios muchas de nuestras empresas en España ya empiezan a tener herramientas y sistemas de gestión responsable que pueden dar como en vías de solución este tema más interno, estamos entrando ya a terrenos mucho más sutiles, ¿no? Como decimos siempre, la creación de valor compartido, que seguro va a ser un gran tema en este curso para vosotros, en el que empiezan a haber inversiones en la comunidad, ¿no? En las que sigue habiendo un interés corporativo por esa inversión en los sitios donde estoy, en las comunidades a las que sirvo, ¿no? El reto en el fondo está en cómo seguir más adelante, y la pregunta que os hacía al principio y la vuelvo a hacer ahora es si vosotros y vosotras creéis que la empresa tiene una responsabilidad más allá de esa creación de valor compartido en mis zonas de interés, ¿no? Para Entre Culturas, la colaboración con la empresa es una relación de estrategia por la transformación social. No pensamos de otra manera, ¿no? Por eso tenemos, por ejemplo, fijaros, en Filantropía Corporativa tenemos 3 grandes programas con empresas en España, ¿no?
Son programas de cooperación internacional, ¿no? Uno, programa de habilidades para el desempleo con Accenture, llevamos 3 años trabajando con ellos en formación para el empleo y el autoempleo en Latinoamérica, ¿no? 22.000 personas están recibiendo formación, 10.000 jóvenes han encontrado empleo o han iniciado iniciativas de emprendedurismo a través de este programa en los últimos 3 años, ¿no? O el programa de calidad educativa con Telefónica. Una de las grandes ventajas que tenemos como federación en países trabajando transversalmente es que tenemos un programa de calidad educativa trabajando en más de 20 países a la vez, ¿no? Entonces Telefónica lo que ha hecho se ha sumado a nuestro trabajo de calidad y nos ha pedido, y estamos trabajando con ellos, en trabajar en la mejora de la calidad de 60 de las escuelas en las que ellos estaban trabajando con el programa de ProNiño, ¿no? Y esta es estamos terminando ahora, y esto es un programa de mejora de la calidad basado digamos, se hace un análisis y se hace una propuesta de mejora y un plan de implementación de mejoras con la comunidad educativa, profesores, padres, alumnos, etc. Y el tercer programa, macroprograma, también con la relación que decía Antonio, que llevamos de años con Inditex, en este momento pues tenemos en marcha un programa que se llama Educar Personas, Generar Oportunidades, ¿no? Muy basado en Latinoamérica, como decíamos, en formación para el empleo, con un horizonte de unos 85.000 beneficiarios, lo cual se dice rápido, pero nos lleva un esfuerzo enorme el ser capaz de coordinar y trabajar a esas dimensiones, y también en Latinoamérica, en África, con menos distancia, unos 35.000 beneficiarios en temas de formación para el empleo de población refugiada urbana y educación en emergencias, como veíamos antes, ¿no? Estas son nuestras grandes 3 banderas de lo que llamaríamos colaboración con empresas a un nivel macro. En los 3 casos son programas a 3 años, en los que el diálogo es más estratégico que operativo y en los que estamos involucrando a la empresa mucho más allá de una financiación a un proyecto, ¿no? Luego tenemos los clásicos proyectos de Matching Fund, de estos, pues el Euro Solidario, en el que BBVA, Banco Popular, por ejemplo, tienen a sus empleados que el que quiera redondea su nómina y la empresa duplica aquello que hayan puesto los empleados, ¿no? Esto es muy sencillo, pero para nosotros es la entrada al diálogo con el empleado, ¿no? Y para nosotros eso es fundamental, que el diálogo no es con la empresa, sino con el grupo de empleados de la empresa que a raíz de pequeños programillas como el Euro Solidario empiezan a interesarse por acciones de solidaridad, ¿no? Y de hecho pasamos, bueno, en patrocinios es el más fuerte que tenemos es el de la carrera. Sabéis que tenemos una carrera por la educación que se hace en 9 ciudades de España a la vez, que es el día 1 de febrero. Si veis a correporunacausa.org lo veréis ahí todo, y ahí tenemos a un montón de empresas que nos apoyan. Lo malo que tiene la cooperación es que es difícil de concretar los voluntariados, y aquí la gente viene encantada porque es muy fácil, es organizar una carrera, hay cosas que hacer físicas y demás, pues muchas empresas mandan a cantidad de sus empleados, ¿no? Y como voluntariado corporativo, voy rápido para no perder tiempo, pero esta es una de las grandes concreciones de nuestro trabajo con empresas, ¿no? Tenemos mucha relación con muchas empresas. Uno de ellos es el curso de formación de voluntariado. Hay muchas empresas que nos piden ayudar a formar en voluntariado a sus empleados, y en base a este curso los empleados empiezan a solicitar acciones de solidaridad y nos permite ir a otros niveles de colaboración. Las asistencias técnicas voluntarias, que me imagino eso conocéis, que son empresas que nos permiten que un técnico suyo vaya al terreno para hacer una labor concreta, están siendo un éxito. Normalmente es uno de los elementos más transformadores de la propia empresa. En este caso, pues eso, con Accenture estamos implementando un sistema de gestión de proyectos en toda la Federación de Fe y Alegría. A3 Media nos ha ayudado a hacer un programa multimedia sobre nuestro trabajo en Guatemala. Con la Caixa nos han ayudado en temas de liderazgo, y también han financiado temas de ingenieros agrícolas que nos han ayudado en asuntos de zonas agropecuarias en las que tenemos proyectos, y con el Santander también nos han ayudado en desarrollos web y apoyos concretos en temas informáticos, con empleados que se han venido a trabajar con una de las Fe y Alegrías en terreno, ¿no? Y luego todos los pro bonos tienen mucho que ver con las asesorías, casi son consultoras o asesoría legal relacionada con protección de datos, gestión de trabajo con menores, programas de captación, análisis de perfil de donante. Hay muchas cosas que vamos ganando expertise gracias a que hay empresas que quieren donarnos su know-how y lo hacen de manera gratuita en el pro bono, ¿no?
Tenemos un foro de ética y valores, Antonio es parte de ese foro, que entre Culturas y la Universidad de Pontificia de Comillas intentamos tener como para mantener una reflexión pues, similar, menor en escala, por supuesto, que lo que estáis haciendo aquí en la Universidad de La Coruña. Y bueno, hay un montón de ofertas, no quiero aburriros de lo que hacemos con empresas. Lo que sí quería mostraros es como que tenemos un intento siempre de que exista un diálogo que nos lleve a una colaboración cada vez más amplia. No queremos, repito, financiadores, sino aliados. Por lo tanto, si hoy empezamos trabajando con un mecenazgo y hacemos una filantropía corporativa juntos, lo que espero es que poco a poco eso nos vaya llevando a una relación cada vez mayor en la que tú como empresa y tus empleados os involucréis en los procesos de transformación que estamos haciendo como institución, ¿no? Ese es nuestro sueño, ¿no? Y rápidamente, problemas, y con esto termino. Problemas que estamos encontrando, ¿vale? Voy a ser súper honesto si nos ayuda esto a que la cátedra también les intente dar respuesta, ¿no? Reduccionismo, ¿no? La falta de entendimiento. Muchas veces no pensamos lo mismo cuando decimos RSC o RSE y eso nos lleva a problemas con muchas empresas, ¿no? Que en el fondo muchas veces yo quiero darte dinero, no me compliques la vida. Eso es algo que es así, que es un hecho, ¿no? Y en muchos casos nos impide avanzar en la relación y termina por un malentendido y una colaboración que no funciona, ¿no? Segunda, las grandes diferencias entre las culturas organizacionales. Es decir, empresas que quieren aplicar la eficiencia empresarial en el mundo de la acción social y aquello no casa, ¿no? Para nosotros es evidente que el cortoplacismo y la impaciencia son dos de los grandes males en el mundo de la acción social, ¿no? Bueno, pues son dos de los grandes temas que aparecen continuamente en los diálogos con empresas, ¿no? Entonces hay una gran incomprensión muchas veces en los criterios y nos cuesta a veces ser transparentes precisamente porque no hay una confianza previa, ¿no? Entonces en las relaciones en las que sí que hay una confianza con la empresa a nivel estratégico, la transparencia se da plena porque sabemos que podemos decir, mira, esto no funcionó, ¿sabes? O mira, esto es lo que ha fallado, ¿no? Pero no tenemos el miedo de que porque el indicador no haya subido los puntos que pensábamos que iba a subir, aquí vaya a haber un cuestionamiento integral a la labor que estamos haciendo, ¿no? Ahí hay un mutuo aprendizaje muy fuerte. Accenture nos ha cambiado la manera entera de gestionar nuestros proyectos y nuestro CRM. Ha sido diseñado por Accenture. Con ESADE estamos aprendiendo cómo gestionar la organización. Lo vamos haciendo cada vez más de nosotros y entre culturas, por ejemplo, está cambiando, ¿no? O sea, con Inditex, toda la gestión de indicadores y seguimiento de impacto nos está forzando a nosotros a ir aprendiendo nuevas formas. O sea, que evidentemente que hay un aprendizaje por parte de la organización, de la ONG, en el diálogo con la empresa, ¿no? Pero quiero creer, y me diréis si no, que también hay un aprendizaje en la empresa en lo que supone respetar el espacio y la diferencia de expertises que hay entre las dos. O sea, tú eres una organización empresarial, yo soy una organización para la transformación social. Y eso requiere diferentes tipos de habilidades, diferentes tipos de formas de lidiar con la realidad. Y tienes que dejarme mi espacio, ¿no? Y este es el siguiente tema, la pérdida de la horizontalidad. A veces, en el diálogo con empresas, sentimos que somos subcontratas, ¿no? Que en el fondo nos están pagando para hacer una acción. Y eso, a la larga, es un error gordísimo, porque no funciona la colaboración. En este sentido, creo que es importante reconocer que esto que llamamos alianza estratégica, si el liderazgo no está bien compartido, acaba siendo injerencia, ¿no? Y hay empresas que quieren venir en el viaje a identificar el proyecto, que quieren ayudar a formularlo a su manera, que quieren hacer la selección según los criterios que ellos ponen. Y al final resulta que no hay manera de... Se interrumpe la forma de trabajo y desde luego no estamos logrando lo que es el horizonte al final, que es que yo, ONG, que estoy trabajando en el terreno desde hace 20 años, te invito a ti, empresa, a colaborar en un proceso de transformación pertinente, sostenible, adecuado, que ya estaba ocurriendo antes de que tú llegaras, que probablemente va a seguir ocurriendo cuando tú te vayas, ¿no? Y lo que te estoy es dando la oportunidad de contribuir de verdad a procesos de desarrollo adecuados y no solamente guiados por determinado interés o por determinado oportunismo que en este momento se da porque apareces en escena, ¿no? Y este es un tema importantísimo, nos pasa con los voluntariados de corta duración. Muchísimas veces mandamos a gente a terreno y la organización que recibe a la persona, si vas a estar 15 días, lo siento, pero es que yo molesto más que ayudo. Entonces muchas veces me dejan hacer eso en vistas a la relación más grande. Disculpad que...
me dejan hacer eso en vistas a la relación mayor, ¿vale? Pero en realidad lo que estamos haciendo, por ejemplo, el voluntariado, la propuesta que hace Entre Culturas, son 2 años de trabajo en el terreno, que es un espacio en el que sí da tiempo a involucrarse, a insertarse y a aportar, ¿no? Confusión de roles, ¿no? Que tengas responsabilidad social empresarial no quiere decir que sepas de transformación social. Estoy insistiendo en los mismos puntos, creo que esto es importantísimo, ¿no? Hay empresas que montan sus propias ONGs dentro de la empresa y de golpe empiezan a hacer concursos para proyectos, ¿no? Y te encuentras votando en Internet para que tal empresa saque tu proyecto, ¿no? Y mi pregunta es, bueno, si el mayor número de votos es el criterio para la selección, dime a mí qué tiene que ver eso con el proceso que estás apoyando de transformación, ¿no? Si hay alguna vinculación o si en el fondo a veces hay auténticos juegos macabros de marketing para conseguir nuevos ámbitos de expansión también de clientes, ¿no? Esto es un problema que tenemos muy a menudo, ¿no? Gente, por ejemplo, que diseña proyectos sociales que en el fondo generan una dependencia al modelo de la empresa, ¿no? Que es una aberración absoluta. Para nosotros el gran miedo es perder la independencia y que no sea el criterio clave, la necesidad social no sea el criterio que nos lleve a la actuación, ¿no? Riesgos de coherencia, ¿no? Estamos en varios comités éticos de inversión para tener acceso a los datos que nos permitan asegurar que la gente con la que colaboramos realmente no nos está llevando a un problema de incoherencia en el trabajo. No podríamos estar construyendo escuelas en Ecuador con dinero que venga de explotación infantil en Sri Lanka, imaginaros, ¿no? Eso sería un gran dilema. Tenemos un problema que es cómo accedemos a la información que nos permite asegurar o hacer trazabilidad, digamos, de las empresas con las que trabajamos. Ese es uno de los grandes temas que si tuviéramos tiempo para dialogar, estoy seguro que iríais a preguntar ahí. Bueno, pues nuestra forma es, estamos en el Observatorio de RSC de España y pertenecemos a un par de comités éticos de fondos de inversión que nos permiten ir contrastando esta información y dialogar con las empresas de los temas más escabrosos y más complejos, ¿no? Para asegurar que estamos posicionados de manera correcta, ¿no? Esto nos impide, por ejemplo, la colaboración con empresas de España que quieren trabajar con nosotros y no podemos. Y no podemos, pues porque somos una red internacional en la que si hoy colaboro con la petrolera X aquí, la mitad de mis fe y alegrías de determinados países no van a comprender jamás que Entre Culturas esté trabajando con X o con Y, etc., ¿no? Ahí tenemos que decir que no muchas veces porque nos compromete, ¿no? Hay gente que quiere imponer criterios técnicos, como decía, empresas que fuerzan los tipos de proyecto. Imaginaros un proyecto que dice, mira, vamos a hacer un proyecto de 10.000, de los cuales 7.000 son para un voluntario de mi empresa que va a ir al terreno. Y digo, bueno, pues entonces casi mejor que no. O sea, que eso no es el tipo de diseño de proyecto que nosotros hacemos, ¿no? O gente que dice, lo que vamos a hacer es dar becas para aquellos que son rubios y miden 1,50. Digo, pues no, eso no es un criterio de intervención social. O temas de apadrinamientos que normalmente evitamos porque nos fuerzan a trabajar solo con un colectivo específico y no a nivel comunitario con la población en su conjunto, ¿no? Desequilibrio, colaboración e imagen, otro gran problema, gente que a lo mejor dona 5.000 euros para un proyecto y monta un evento en el que parece que ha donado 5 millones, ¿no? Y vas allí y de golpe te encuentras en una especie de fotocall con lo más in de X ciudad y en el fondo es una desproporción absoluta entre lo que están haciendo y lo que quieren ofrecer o aparentar hacia afuera. Intentamos evitar siempre absolutamente estar en esas fronteras, ¿no? También. Y por último, pues la falta de recursos económicos es sin duda alguna el mayor obstáculo al que nos estamos encontrando y tengo que decir que el mundo empresarial no es apenas hemos tenido descenso de las colaboraciones con empresas durante la crisis, cosa que ha ocurrido absolutamente y radicalmente en el tema de los fondos públicos, ¿no? Que ha bajado más de la mitad el dinero con el que contábamos para promoción social en cooperación, mientras que el apoyo social de socios y el apoyo con empresas no ha tenido apenas descenso para nosotros, ¿no? Y de lo cual estamos muy agradecidos. Pues con esto termino. Creo que os he dado un mensaje. La educación creo que es clave para cualquier RSE que podamos plantear. Segundo, la extrema vulnerabilidad no es rentable, no es estratégica, no es sostenible en muchas ocasiones y quisiera que me ayudarais a responder a eso. Sin las alianzas adecuadas creo que hay fronteras que nadie va a atender en este mundo
y en el fondo existe una responsabilidad con las poblaciones que es de todos y que necesitamos que las empresas también la sientan como suya, ¿no? Ya sea por justicia y por filantropía pura, ya sea por una responsabilidad como agente social, que tengo algo que decir en el diseño del entramado social del futuro, o tercero, ya sea como sostenibilidad de un mundo que cada vez va a una mayor desigualdad, que no tiene una solución fácil ni sostenible, ¿no? Entonces hay como varias vías para llegar a argumentar por qué una empresa tiene que estar en la frontera. Yo solamente las apunto y hasta aquí mi invitación al diálogo. Disculpad si me he alargado un poco más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por esta interesantísima conferencia. Clausuramos este acto de apertura de la conferencia inaugural de la cuarta edición del curso académico Inditex UDC de Responsabilidad e Innovación Social. Muchas gracias a todos.